multiforme y variopinto video. Hoy les quiero contar cómo es que me preparé para el TestDAF. Primero, información general. ¿Qué es el TestDAF? El TestDAF es el Test für Deutsch als Fremdsprache, que significa test de alemán como lengua extranjera. ¿Y qué es esto? Es un test que se da en un instituto reconocido tanto aquí en Alemania, pero también en el mundo. El contenido y parámetros de calificación de este examen se aplican tanto aquí en Alemania, pero también en todos aquellos países e instituciones donde se rinda este examen. ¿Cómo puede uno inscribirse para esta prueba? Existen dos maneras. La primera es registrarse, buscar directamente en el internet en la página oficial del TestDAF Centrum e inscribirse online. La segunda manera es ir a hablar directamente, personalmente, con el encargado de la institución que va a tomar la prueba. El costo de esta prueba es de 175 € estándar. Como todos saben, normalmente las pruebas de idiomas constan de dos grandes partes. La primera parte es comprensión y la segunda es expresión. En la parte de comprensión se encuentran otras dos subpartes que se les conoce en alemán como el Leseverstehen y el Hörverstehen. Y en el caso de la expresión están otras dos subpartes que son el schriftliche Ausdruck y el mündliche Ausdruck. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros de calificación en este test? Existen 4 notas, se podría decir, que van desde el -3 hasta el TDN 5. Menos TDN 3 significa que uno no aprobó. TDN 3 significa o equivale a un nivel de B2. TDN 4 equivale a un nivel C1 y TDN 5 equivale a un nivel C1/C2. Ojo, normalmente para acceder a las universidades es indispensable tener TDN 4 en todas las habilidades mínimamente. Con ello, uno tiene el derecho a poder matricularse indefinidamente en las universidades alemanas. ¿Y cómo uno se puede preparar para cada una de las partes? En el Leseverstehen, ¿de qué se trata esta parte? Esta parte tiene 3 textos de distintos niveles de dificultad que van desde el nivel B2 hasta el nivel C1/C2. En total son 30 preguntas, de las cuales es necesario responder 21 preguntas correctamente para poder llegar al nivel de TDN 4. Y el tipo de preguntas es cerrada o de opción múltiple. La duración de esta parte, 60 minutos. Dicho esto, ¿cómo uno se puede preparar para esta parte? La primera recomendación es gestionar de manera eficiente el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Tomando en cuenta que son 60 minutos, es necesario dividir el tiempo y la división, como sugerencia, podría ser de la siguiente manera. Para la primera parte, 10 minutos. Para la resolución de la segunda parte, 20 minutos. Y para la resolución de la tercera parte, otros 20 minutos, dejando 10 minutos al final para poder pasar las respuestas a la hoja oficial de respuestas. En este caso, en la hoja oficial de respuestas, que es la única que cuenta, es necesario responder con bolígrafo, sin lápiz y tampoco Tipex. Ok, ahora bien, ¿qué material yo utilicé para entrenarme en casa? Primero, es importante y es recomendable leer textos científicos en alemán todos los días y al respecto hacerse preguntas de comprensión del contenido del texto. Ese es un primer tip. Otro tip importante es suscribirse a algún periódico local si viven aquí en Alemania. Por ejemplo, el periódico Die Zeit tiene la opción de tener un abonnement mensual gratuito. En el Hörverstehen, ¿de qué se trata esta parte? Pues bueno, son nuevamente 3 diferentes ejercicios que van desde el nivel B2 hasta el nivel C1/C2. ¿Cómo prosigue esta parte? Se escucha, las 2 primeras grabaciones se escucha una sola vez y la tercera grabación se escucha 2 veces, dado que esta parte o esta grabación tiene el mayor nivel de dificultad. En este caso son 2 tipos de preguntas. En primer lugar, cerrada con preguntas falso-verdadero y semiabierta, es decir, es importante encontrar los conceptos clave para poder responder a las preguntas. Esta parte dura exactos 50 minutos. ¿Cómo prepararse para esta parte? Es importante todos los días escuchar las emisoras de radio alemanas. Y si no viven en Alemania, pues simplemente buscar en el internet, pues hay los sitios web de las radios alemanas donde ustedes pueden igual escuchar. Es importante.
Finalmente, también puede ayudar a escuchar música en alemán o ver documentales y otros videos educativos sin subtítulos. Al respecto, también tengo un libro que me ayudó bastante para poder entrenar en esta parte y es este. Uni, Sicher, Deutsch 2, Training, Hör, Verstehen. Este libro básicamente tiene secciones con diferentes temas que tienen que ver con un vocabulario que va desde el nivel B2 hasta el nivel C2. Además, tiene incluido un CD con aproximadamente 6 horas y media de grabaciones. Esto es bastante útil para poder entrenar la parte del Hörverstehen, además que tiene también ejercicios de dictados, lo cual es bastante bueno justamente para poder aprender a tomar notas. Textproduktion. ¿De qué se trata esta parte? Consiste en escribir un ensayo, el cual normalmente el tema propuesto para el ensayo tiene que ver con el entorno académico gráfico, el cual hay que describir y analizar los datos que lanza el gráfico. La duración de esta parte aproximadamente 60 minutos. Para esta parte también es importante el manejo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se puede dividir de manera eficiente 10 minutos para hacer la hoja de concepto. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente es una hoja que contiene las ideas fuerza para poder construir los argumentos para poder escribir el ensayo. Luego, 40 minutos solo para escribir el texto completo y dejar 10 minutos al final para corregir todo el texto. ¿Qué aspectos se evalúan en esta parte? Esto es importante. Primero, vocabulario, el cual tiene que ser amplio y específico acorde al tema propuesto. Al respecto de esta parte, sugiero este otro libro que es Uni, Sicher, Deutsch 3, Beitragsübungen für Fortgeschrittene. Este libro, al igual que el primero, pues tiene una serie de aproximadamente 10 capítulos en los cuales también están los temas más importantes justamente que entran en los exámenes tipo TestDAF, TSH, al segundo objetivo que es el manejo argumentativo del tema propuesto, que en este caso también se califica en el test. Y finalmente se califica la estructura general del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Introducción, desarrollo y conclusiones, además de que esté correctamente escrito. En el mündliche Ausdruck, ¿de qué se trata esta parte? Son 7 diferentes ejercicios que van desde el nivel B2 hasta el nivel C1/C2 y además se dividen entre 2 tipos de situaciones, informal y formal. Por ejemplo, una situación informal podría ser el que yo tuviera que explicar a un compañero en la universidad cómo es que se celebra el carnaval en mi país. Una situación de carácter formal podría ser el que yo tuviera que llamar a la universidad y hablar con un encargado o encargada en la universidad recabando información, por ejemplo, sobre una excursión de alguna materia específica. Bien, la duración de esta parte, 30 minutos exactos y cada uno de los ejercicios son continuos. El formato en esta parte del examen es individual y se utiliza una grabadora. Tomando en cuenta que son 30 minutos, el factor tiempo es el factor que mayor presión ejerce sobre el rendimiento en esta parte, razón por la cual es muy importante grabarse en casa una y otra vez y repasar los ejercicios para estar familiarizado con el vocabulario, los argumentos y las formas de expresión adecuadas a las situaciones anteriormente mencionadas. Dicho esto, además de los 2 libros que acabo de mostrar, también utilicé otros 2 libros para poder prepararme para este test y fueron estos 2. Fit für den TestDAF, Üben und Übungen de Huber. El segundo libro que utilicé justamente para este examen fue TestDAF Training 2015 de VBODA Verlag. Recomendaciones. Pues bueno, si uno no está muy seguro de su rendimiento o habilidades lingüísticas durante la primera prueba, yo sugeriría inscribirse a 2 pruebas seguidas y seguro en la segunda fecha mejorará su rendimiento y tendrá resultados concretos en menos tiempo. Una pregunta: ¿es posible aprobar el examen sin un curso de preparación? Más que tiene que ver con un tema de organización y disciplina personal.
Para ello es importante tener los objetivos personales en claro. Por ejemplo, hacerse preguntas como ¿por qué quiero tomar esta prueba? ¿O cuáles son los beneficios que trae aprobar esta prueba? Por ejemplo, yo quería iniciar un programa de estudios lo más pronto posible en una universidad aquí en Alemania porque yo sabía que ello conllevaría a futuro mejores oportunidades laborales. Además, es importante organizar de manera realista un plan de estudio con un mes de anticipación, con metas claras y posibles. Por ejemplo, resolver una prueba completa al cabo de la primera semana, y tomando en cuenta que uno tiene un plan de un mes, pues tiene la oportunidad de hacerlo al fin de cada semana, y a la cuarta semana podrá ver o analizar la evolución que tuvo durante el proceso de entrenamiento. Ser realista y honesto con uno mismo respecto a las posibilidades en cuanto a las horas que se pueden estudiar. Por ejemplo, si una persona trabaja medio tiempo, lo más probable es que en días hábiles solo pueda estudiar máximo 2 horas al día, por cuanto tendrá que dedicarle unas horas extra los fines de semana. Algo que también es importante es tener reuniones regulares con un tandem partner, es decir, explicar a esta persona cuáles son los objetivos y la motivación que uno tiene para poder dar esta prueba, y de esa manera hacer una planificación con reuniones continuas. En mi experiencia personal, tener un tandem partner me ha ayudado muchísimo para poder clarificar mis ideas en el idioma y justamente poder aprender activamente cómo desenvolver cierto tipo de ideas abstractas en alemán. Finalmente, es importante ser positivo y saber que todo es posible si uno realmente se lo propone, dado que todo es cuestión de método, disciplina y perseverancia. Les deseo mucho éxito y muchas gracias por ver mi multiforme y variopinto video. Hasta la siguiente. ¡Chao!